Ayer nos enteramos a través de la cuenta X del presidente Gustavo Petro y por supuesto también algo que ya se había anunciado desde la semana pasada cuando el mandatario estuvo allá con parte de su cúpula pues revisando el tema de la declaración del estado de conmoción. Nos interesa bastante conocer la opinión al respecto y a esta hora pues nos acompaña el senador Wilson Arias del Pacto Histórico. Senador, muchas gracias por atender los micrófonos de Colmundo Radio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Pienso que es una novedad muy importante. En el Catatumbo están sucediendo acontecimientos pues obviamente dramáticos para la población, muy extendidos. Dos guerrillas superstites, pues muy complejas en su complexión ideológica, en su naturaleza político-militar, han dado como en enfrentarse, dejando a la población a merced de una situación humanitaria que es creciente, desbordante y pues con pocos antecedentes realmente. Creo que es muy urgente que el gobierno tome determinaciones. El instrumental está aquí, ¿no? Están el estado de excepción, en este caso el de conmoción interior, regulado por el 213 de la Constitución Política. Pienso que el instrumento más idóneo, que seguramente nunca van a dar resultados, pues algo así como mágicos, pero de no tomarse, lo otro es que el Estado se quede así como impávido, viendo de la manera como se acrecía que se ha vuelto noticia internacional a los ojos de todo el país, de modo que comprendo perfectamente el sentido de la convocatoria de Gustavo Petro, la acompaño, tiene la novedad, además, fíjate tú, de que aparte del componente de conmoción como tal, que ya te da un abanico de posibilidades, abre otro muy nuevo, que es el de la emergencia social, que estaba reservada antes para situaciones como de tragedia, ¿recuerdas tú? Un poquito parecido a lo que ocurrió, guardadas proporciones, en la época, digamos, del desastre de Armero, en la época de la emergencia invernal que le tocó a Juan Manuel Santos, y en esta oportunidad para acompañar a un componente militar cuya presencia en la zona va a ser muy importante, de modo que saludo la iniciativa, la acompaño resueltamente y espero que entregue los mejores resultados. De acuerdo. Con respecto a esas posibilidades que tal vez pueda tener, pues es importante destacar la solicitud que hace el presidente Gustavo Petro para que las Cortes, la justicia, lo acompañen en esta solicitud. ¿Qué viabilidad, cómo lo ve usted desde el punto de vista, por supuesto, del análisis, teniendo en cuenta pues que gran parte de algunas propuestas que el presidente, como fue el de La Guajira, entre otros, pues no han tenido como con ese resultado positivo de acompañamiento como él lo está solicitando en este momento? Yo comparto con ustedes esa especie de aura no muy positiva en relación con la actitud de las Cortes frente a Gustavo Petro. Que yo no me voy a poner a disimularla. Es posible que algunos compañeros míos estimen necesario decir que sí, que estamos muy optimistas en relación con los antecedentes de las Cortes. Wilson Arias no. Lo que usted señala es cierto y el país debe ser consciente, y creo que no hacemos pedagogía si lo explicamos. Más de 50 normas han sido tumbadas por las Cortes, o normas, leyes o actos administrativos gubernamentales que eran principalísimos para la sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, y gracias por usted recordar esa circunstancia que es, digamos, inocultable, insoslayable. En la reforma tributaria tomamos la decisión de gravar para que efectivamente las pagaran regalías que no pagan en Colombia, por cuanto se pueden deducir del impuesto de renta. ¿Usted recuerda eso? Modificamos esa disposición tan injusta contra el pueblo y la sociedad colombiana y las Cortes lo restablecieron. Yo no me, quiero decir con franqueza que yo no me logro reponer de eso, que me parece fue una defecia desde el punto de vista jurídico, de modo que no voy a posar del optimismo que no me cabe, solamente me atengo a una especie de realismo jurídico. En otras oportunidades las Cortes han avalado estados de excepción, por ejemplo a César Gaviria II, recuerde usted, recién expedía la Constitución del 91, en el 92 ya estaba imponiendo convulsión interior, en el 94 se repitió a Álvaro Uribe en 2 oportunidades, y en esa ocasión inclusive para tomar determinaciones que fueron bastante discutidas, bastante cuestionables, no quiero apegarme a ello, de modo que en esta oportunidad es manifiesto el propósito de defender a la población. Esto no fue para que el DAS lo chuzara. ¿Usted se acuerda que una conmoción en el interior de Uribe le daba facultades al DAS para que nos allanara sin orden judicial? De acuerdo. ¿Alguien se acuerda de lo que en la oportunidad cuando nos ponían detener sin orden judicial los señores del DAS que nos tenían chuzados? ¿Recuerdan ustedes? Y las Cortes le concedieron
unas facultades muy amplias, y es que para combatir a la subversión, y terminaron combatiéndonos a nosotros, los activistas de derechos humanos. De modo que este no es un estado de excepción de esa naturaleza, este es un estado de excepción que tiene un claro, inequívoco signo de proteger a una población que está siendo desplazada, y la declaración como justificada en la historia de este país. De acuerdo. Senador, me gustaría que usted amablemente me ayudara. Sé que seguramente hay muchos argumentos, pero pues para el oyente que va en este momento y que tal vez este término desde el nombre pues puede a muchos preocuparles, otros lo pueden utilizar incluso para confundir, para el engaño, para poder argumentar un poco a que podría iniciar un proceso del presidente Gustavo Petro para hacer un poco algo de ejercer un poco de autoridad salida de los cabales o de lo que debería ser. ¿Cuáles podrían ser esos argumentos que definitivamente apoyan esta conmoción interior, asimismo como también el llamado a la emergencia económica desde lo legal y desde lo que serían las respuestas que necesita realmente el Catatumbo para que ese ciudadano, ese amigo que va en el taxi, la señora de la tienda, pues entienda de por qué esta medida realmente es efectiva y le sirve no solo al presidente, sino realmente le puede servir a Colombia para una salida importante en el Catatumbo? Comprenderá la audiencia, y le que decía a mi querido Toto que puede parecer inclusive irresponsable que yo me atreva a responder unos asuntos que son, por definición, casi que por sí, el dominio exclusivo del presidente de la República. Hablamos de los regímenes de excepción que otorga la Constitución, algo así como momentos excepcionales en los cuales se entregan algo así como poderes excepcionales a un presidente. De modo que tal vez hasta quede mal que un congresista de la República, por más allegado que sea el gobierno, pretenda responderlos. Pero como sé que es un asunto pedagógico, entonces lo explico. Colombia es de esos países en la historia del mundo que lleva más tiempos en guerra, en conflictos de guerras o de orden público muy exacerbados. Tanto así que gobiernos autoritarios decidieron someter a Colombia a un largo estado de excepción de una naturaleza superior que existía antes de la Constitución del 91. Se llamaba el estado de sitio. 30 años en estado de sitio sobre pretexto de situaciones de orden público y de guerra interna o de conflicto militar interno. Bueno, después de la Constitución del 91, caído el estado de sitio, ha usado a veces este estado de excepción a pesar tenemos situaciones de orden público en todo el país. Este es uno de esos casos. ¿Cuántas veces se ha utilizado? 2 veces César Gaviria, 2 veces Álvaro Uribe. Una vez lo quiso intentar Iván Duque y se persuadió de que era un exabrupto. ¿Cuándo lo quiso hacer? Cuando hubo una gran protesta nacional, alguien inteligente le dijo, Duque, no utilices un estado de este tipo contra la población que protesta, eso no es democrático y se te cae. En 2 días lo tumba la Corte. En esta oportunidad se pretende declarar el estado de conmoción interior, que es una de las 3 formas del estado de excepción que tiene la actual Constitución, y está previsto para cuando hay graves perturbaciones del orden público. Entonces, en estos momentos está gravemente perturbado el orden público en el Catatumbo, no porque antes no tuviera factores de riesgo y de conflictividad muy importantes, como estamos hace siglos en Colombia, y esa zona particularmente lacerada, sino porque se han decretado una especie de guerra, 2 factores de poder que están muy vinculados a la minería ilegal y el narcotráfico en esa zona. Y hay una presencia militar histórica y que se exacerba, esto entre paréntesis, hay que estudiarlo, según un reciente informe de prensa, al parecer por cargamentos de estupefacientes. Esto es supremamente delicado. Entonces, en esa disputa está produciendo, en estos momentos, atención, 12.000 desplazados de campesinos y gente humilde, zona de influencia, ¿sí? Más de 1.000 personas han corrido hacia Venezuela. 26 personas están siendo retenidas ilegalmente por esas fuerzas. El reporte de víctimas, Vivamos Humanos, está diciendo, esto es de una ONG cercana a Ernesto Samper Pizano, está diciendo que la situación es dramática y que el Estado no puede quedarse impávido de brazos cruzados como ha ocurrido en otras fechas cuando se lacera la población. Entonces, en esta oportunidad se hace con esos motivos y el propósito es hacer presencia. El solo acto de presencia tal vez evite un poco la conflictividad, no completamente, pero sí. Y si tiene que el ejército operar también militarmente en la persecución y represión de aquellos, también me imagino que se hará. Y se quiere que no sea solamente militar,
sino social. Yo ignoro que sea, pero la gente necesita hasta desde frazadas y cobijas y camisas y pantalones y alimento y un pedazo de pan, que creo el Estado puede ayudar a encomendarles a través también, entre otras, del Estado ya no de conmoción, sino de emergencia social, que le autoriza inclusive para hacer abastecimiento a gran escala, entre otros, menciono como ejemplos. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, aquí viene mi final con respecto a esta misma pregunta. Esto mismo que usted me menciona, que el gobierno puede hacer, como atender la situación, enfrentamientos, muchos dirán, oiga, pero eso mismo no lo debería estar haciendo el gobierno en su día a día o las fuerzas militares. ¿Por qué necesitar la figura? Porque la figura también otorga posibilidades, y gracias por la pregunta, me parece muy interesante. Por ejemplo, yo lo hice por la vía del ejemplo. Antes a los gobiernos se le dieron facultades de limitar los derechos ciudadanos. Dije que al DAS para hacer los allanamientos sin orden judicial, un DAS desprestigiado, recuerdas tú, ¿no? Sí. Supremamente comprometido en hechos. Yo creo que con la nueva institucionalidad se podía hacer, no igual, pero sí asuntos que tengan que ver ya con la limitación de, por ejemplo, se solicita que no haya locomoción en una zona en las cuales van a haber enfrentamientos con la fuerza pública, con estas fuerzas. Entonces se puede, de manera mucho más expedita, desde el alto gobierno nacional, tomar determinaciones, y por eso dije la complejidad de que yo como congresista deba responder por lo que debe responder el ministro del Interior, que debe estar redactando en estos momentos los decretos. De acuerdo. Vamos a ver si el decreto dice, por ejemplo, facultas al gobierno para suspender ciertos derechos normales de la población con la finalidad de combatir la insurgencia. Entonces tal vez tomen algunas decisiones sin que en todo caso algunas libertades públicas puedan ser tocadas, porque la propia Constitución dice que algunas libertades públicas, el derecho a la expresión, el derecho a la manifestación, al pensamiento, todas estas cosas, seguramente tienen que mantenerse incolumen, aunque actualmente algunas otras vinculadas al derecho de locomoción, por ejemplo, puedan ser afectados mediante esta declaratoria. De acuerdo. Y brevemente, ya me despido también, senador, decirle entonces al oyente que no hay que tener miedo ante una figura, sino que por el contrario, es un respaldo tal vez que se está dando a la institucionalidad y a las fuerzas militares y por supuesto al baño de sangre, al catatumbo bajo fuego que estamos viviendo. Sí, usted lo dice muy bien. Yo le cambiaría el orden, ¿cierto? Es un respaldo a la población del Catatumbo y para ello le estamos dando un respaldo muy especial con facultades especiales a la fuerza pública para que pueda intervenir adecuadamente en una zona donde el conflicto se ha exacerbado de tal manera que ha producido un número, digamos, muy brutalmente exagerado de desplazados y de muertos, ¿no? Entonces, la idea es que la población se sienta respaldada en la zona y que la sociedad también, eso es verdad, sea vigilante de un momento tan excepcional. Esto bajo nuestro gobierno o bajo cualquier gobierno. En un estado de paramos las antenas y ponemos el radar, aún en este caso donde nuestro gobierno quiere respaldar a la población con la mirada atenta de todo el país. De acuerdo, senador. Agradecerle inmensamente su movilidad, como siempre, con los micrófonos de Colmundo Radio, el informativo digital Colmundo. Estaremos muy atentos y muchos temas por conversar con usted. Gracias. A usted muy amable.